Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de temas de macroeconomía. Hoy vamos a abordar un modelo macro de negociación salarial, EV de ecuación de salarios y de ecuación de precios. Bien, este modelo va a ser conceptualmente distinto a lo que hemos visto del modelo clásico y modelo keynesiano. Si bien los resultados se van a asemejar en función de si estamos en un corto o en un largo o un medio o largo plazo. Bien, como digo, es de negociación salarial y por tanto los salarios monetarios, la ecuación de salarios monetarios, va a venir determinada de esta forma. W, que son los salarios monetarios, van a venir dados por lo que ocurre en el mercado de trabajo, es decir, una función F, que va a depender de la tasa de paro U y de unas variables institucionales. De tal forma que si la tasa de paro es muy alta o crece, entonces el poder negociador de los salarios por parte de los trabajadores disminuye. Entonces esto tenemos una relación negativa entre la tasa de paro y lo que son los salarios monetarios. A mayor tasa de paro, los trabajadores no pueden realizar una negociación fuerte y por tanto tienen que admitir salarios menores y al revés. Y luego Z es un conjunto de variables institucionales que de alguna forma dan poder en la negociación al trabajador. Y entonces, cuando estas variables, Z, el valor de estas variables aumenta, el poder de negociación del trabajador aumenta y por tanto aquí tenemos un más. Una relación directa entre Z y W. Bien, ¿qué es Z? Bueno, pues Z es un conjunto de variables institucionales que van a mejorar el poder de negociación de los trabajadores. Por ejemplo, el seguro de desempleo. A mayor seguro de desempleo o la propia existencia del seguro de desempleo hace que la negociación salarial sea más fácil para los trabajadores. La eficiencia en la búsqueda de empleo también en la búsqueda de empleo también va a provocar una mayor eficacia en la negociación. Si los costes de despido son altos, entonces de alguna forma favorece o protege al coste de despido a las empresas, ¿no? Las empresas despiden, entonces si ese coste es muy alto, pues favorece la negociación salarial. Si existe un salario mínimo, etcétera, ¿no? Si hay políticas activas de empleo por parte del sector público, activas de empleo, etcétera. Es toda una serie de variables institucionales que, repito, mejoran el poder de negociación salarial. Y por último, el salario va a depender de los precios esperados que haya para el periodo, de los precios que esperen los trabajadores. Entonces, esta va a ser la función de salarios. Esta sería la función ecuación de salarios, EW o ES. Por otro lado, los precios en este modelo van a venir dado, los precios los forman las empresas, y las empresas lo van a formar de la siguiente forma. P, el nivel general de precios, va a ser igual al salario multiplicado por un markup. ¿De acuerdo? Un margen, donde mu es un margen sobre costes. Es decir, las empresas no son plenamente competitivas, tienen un relativo poder de mercado. Es decir, si tenemos una función de producción, recordamos un poco, si tenemos una función de producción, en este caso AN, el capital lo suponemos dado, siendo A una constante y N es el número de trabajadores o la cantidad de factor trabajo ocupada, y para simplificar, por ejemplo, ponemos A igual a 1, tenemos una función de producción muy sencilla, I es igual a N. Entonces el coste total para las empresas va a venir dado por el nivel de salarios por N, pero N es igual a I. Si fuera A sería I entre A.
¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos es que esto, el coste para las empresas viene dado por VI. Y por tanto el coste marginal para las empresas, es decir, el incremento de coste proporcionado por una unidad más de producción, viene dado por el salario. Bien, si las empresas fueran plenamente competitivas, lo que tendríamos es que el precio es igual al coste marginal, que es W. Pero tienen cierto poder de mercado. Entonces, si tienen cierto poder de mercado, los ingresos marginales en un monopolista se puede poner como el precio, multiplicado por 1 dividido entre la elasticidad de la demanda. La elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda. ¿Vale? Entonces, claro, el ingreso marginal en equilibrio, el ingreso marginal es igual al coste marginal, y entonces lo que tenemos es que W es igual al coste marginal de la condición de equilibrio, ingreso marginal de maximización del beneficio, coste marginal, lo que tenemos es que W es igual a P por 1 elasticidad de la demanda. Y si despejamos precios de aquí, lo que tenemos es esto, que es 1 menos la elasticidad de la demanda multiplicado por el coste marginal, que es el salario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el precio es una constante que multiplica V. ¿Y esta constante qué es? Este es el markup, porque el monopolista o la empresa con poder de mercado siempre se va a situar en el tramo elástico de su curva de demanda. Si está en el tramo elástico, quiere decir que la elasticidad es mayor que 1. La elasticidad es mayor que 1 y por tanto esto, que mayor que 1 en valor absoluto, entonces esto va a ser menor que 1 y por tanto este cociente es superior a la unidad. Luego, si es superior a la unidad, quiere decir que el precio es igual al salario más algo, más un margen sobre el salario. Entonces esto se puede poner como precio es igual a 1 más mu, que es el margen, multiplicado por W. ¿Vale? Entonces este mu viene dado por el grado de monopolio o de oligopolio, bueno, o de más bien de poder de mercado que tienen las empresas. A mayor grado de poder de mercado, mayor márgenes van a poder aplicar. Muy bien, pues si eso es así, borramos aquí. Bien, pues ¿qué es lo que tenemos? Que igualando la solución para estas dos ecuaciones, por ejemplo, de la primera podemos dividir entre precios, y entonces tendríamos W entre P sería igual a PE dividido entre P por esta función, U, que es negativo aquí, y Z, que es positivo. Bien, eso por un lado. Y por otro lado tenemos aquí, si pasamos los precios aquí al segundo miembro, tenemos que W de P es igual a, pasamos esto al primer miembro, entonces queda 1 entre el margen. Entonces, igualando W entre P, entonces lo que tenemos es que obtendríamos U de Z igual a 1 entre 1 más mu. De aquí podríamos despejar, una vez que tengamos una función determinada, podríamos despejar la tasa de paro, y obtendríamos una tasa de paro determinada. Bien, lo dibujamos gráficamente. Lo que tendríamos sería lo siguiente: si aquí ponemos salario real y aquí ponemos tasa de paro, lo que vamos a tener es esta ecuación. Esto es 1 entre 1 más mu, que es WP, y luego aquí tendríamos esta ecuación. Vamos a obviar primero P entre P. Entonces aquí tendríamos esta ecuación
que sería decreciente, la he dibujado rectilíneamente, pero no necesariamente rectilínea, es lineal, vamos. Entonces lo que tenemos, esta es f de u de z por p entre p. Pero vamos a suponer que estamos en un largo plazo. Un largo plazo lo vamos a definir, un largo o medio plazo, dependiendo de los manuales, largo o medio plazo. Entonces, vamos a suponer que en un largo o un medio plazo las expectativas se cumplen. Las expectativas se cumplen. Luego, lo que tenemos es que el precio real que hay en un momento dado es igual a la expectativa que tenían los agentes. Si eso es así, esto es igual a la unidad. Este cociente. Luego tenemos que esta sería la ecuación de salarios reales, que sería f de u de z. Entonces la intersección, que es esta igualdad que tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos una tasa de paro, pero no cualquiera, sino la tasa natural de paro. La tasa natural de paro es, de momento, la definimos como aquella tasa que es de largo plazo, que no es de corto plazo. En un corto plazo la tasa de paro puede estar por encima o por debajo. Entonces es una tasa de paro de largo plazo, y el largo plazo o medio plazo lo definimos como una situación en donde las expectativas se cumplen. Luego esta tasa de paro podríamos llamar que es la tasa estructural de paro de la economía. Entonces esta tasa de paro depende de qué depende como las expectativas se cumplen, este factor es 1, no interviene, entonces depende de f de u, va a depender de z y va a depender de los márgenes empresariales. Entonces, fijaos, esta tasa de paro, u de n, va a ser una función que va a depender de z y de los márgenes empresariales. De tal forma, por ejemplo, si los márgenes empresariales se hacen mayores, si mu aumenta, es decir, el grado de poder de mercado de las empresas aumenta, entonces lo que tenemos es que esto disminuye, lo vemos aquí, esto disminuye, esto bajaría hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces tendríamos una tasa de paro natural mayor. Una tasa de paro natural, la nueva tasa de paro natural estaría por encima. Luego, la tasa natural de paro viene determinado por Z y por mu. Entonces, a mayores márgenes empresariales, lo que significa que es un mayor poder de mercado, la tasa de paro natural o estructural sería mayor, aumentaría. Si, por el contrario, la economía es más competitiva y por tanto los márgenes empresariales caen, lo que tendríamos es que la tasa de paro disminuiría. Y por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Eso por un lado. Y por otro lado, partiendo de este punto, si tenemos una mayor Z aumenta, bueno, vamos a ponerlo aquí, si Z aumenta, es decir, hay mayores costes de despido, hay mayor seguro de desempleo, subsidio de desempleo, etcétera, es decir, si hay mayor protección al factor trabajo de forma institucional, lo que tenemos es que el poder de los trabajadores es mayor y entonces esta curva se desplazaría hacia la derecha, partiendo de este punto inicial y 0. Entonces lo que tendríamos es este punto de por aquí y tendríamos una situación de mayor tasa de paro, tasa de paro natural. Luego, si esto aumenta, lo que tendríamos es un aumento de la tasa natural de paro. Y si por el contrario esto disminuye, hay una menor protección al factor trabajo, lo que tendríamos es, esto se desplazaría hacia la izquierda y tendríamos una situación de una tasa natural de paro inferior. Bien, pues esta tasa de paro natural o estructural depende de estos factores. Y entonces, si estos factores no se mueven, la economía tenderá a largo plazo a esta situación de tasa natural de paro y con un nivel de producción que será el nivel de producción natural, o de largo plazo. Muy bien, pues una vez definido eso,
Una vez definido eso, por supuesto, en el corto plazo, si las expectativas no se cumplen, en el corto plazo, si las expectativas no se cumplen, PE es distinto de P, de precios, lo que vamos a tener es desplazamientos de esta ecuación, desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda de esta ecuación. Si los precios esperados son mayores que los precios que se producen, lo que tendríamos sería una situación de corto plazo de una tasa de paro por encima de la de pleno empleo. Sí, por encima de la natural. Y al revés, si los precios esperados están por debajo, lo que tendríamos es un desplazamiento hacia la izquierda, y entonces tendríamos una tasa de paro de corto plazo que está por debajo de la de pleno empleo. Es decir, la tasa de paro pasa con respecto al tiempo. Si tenemos aquí una tasa natural que no se modifica, si aquí ponemos U, entonces en la economía puede hacer esto. Es decir, aquí tendríamos una tasa natural, la tasa natural es UN de paro, entonces cíclicamente tendríamos unas situaciones en donde el paro es superior, debido a que las expectativas no se cumplen, un paro inferior, una situación de corto que coincide con largo plazo y así sucesivamente. Es decir, podríamos tener ciclos, es decir, la tasa de paro de corto plazo, la tasa no tiene por qué coincidir con la tasa de paro de largo plazo. Muy bien, pues si todo eso es así, ya hemos definido hemos esbozado lo que es la tasa natural de paro. Más adelante volveremos sobre ello. Podríamos, a partir de aquí, de estas ecuaciones, podríamos obtener la curva de oferta de esta economía. La curva de oferta de esta economía, de oferta agregada de esta economía, vendría dada ¿por qué? Pues lo podemos ver de la siguiente forma. La curva de oferta tendríamos que los precios de lo que teníamos aquí, esta ecuación, precio es igual a el margen 1 más mu multiplicado por W, si sustituimos W por su valor, ¿vale? Entonces tendríamos, sustituyendo W en 2, entonces tendríamos que P es igual a 1 más el margen multiplicado por W, por los salarios. Pero P es igual a 1 más mu, pero W era P sub E, sí, la expectativa de precios, vamos a ponerlo así, la expectativa de precio por F de U, y de U, no de mu, y Z, ¿vale? Esto es el margen y esto es la tasa de paro, ¿vale? Esto es una U y esto es la letra griega mu, o mu, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por tanto, aquí tendríamos una relación de tasa de paro con nivel general de precios. Bien, pero la tasa de paro, ¿qué es? La tasa de paro la podemos definir, la tasa de paro se define, la tasa de paro de una economía, Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta trimestral de paro, el paro lo define como, la tasa de paro la define como la cantidad de gente desempleada U grande, dividido entre la población en edad de trabajar, o la fuerza laboral, la población en edad de trabajar, que es L. En edad de trabajar, mayores de 16 y menores de 65 en general. Vamos, no vamos a entrar en disquisiciones de derecho, sino que vamos a poner que esto es L, la población en edad de trabajar. Entonces, los parados, los desocupados U o parados sobre la fuerza de trabajo total, eso sería la tasa de paro. Si esto es un 100 y esto es un 20, pues en esa economía habría un 20% de paro. Y esto se puede poner como como la tasa como la fuerza laboral es igual a los ocupados más los parados. Si dividimos entre L en ambos miembros, pues lo que tenemos es que 1 es igual a N entre L más U entre L.
Con lo cual, si despejamos de aquí U entre L, esto es igual a 1 menos N entre L. Menos N entre L. ¿Vale? Menos L entre L. Entonces, si eso es así, es decir, esto sería la tasa de empleo, porque estos son los empleados. N son los empleados, y U grande son los parados o desempleados. Vale, pues como hemos visto también que I es la función de producción A por N y por simplicidad hemos puesto que este parámetro tecnológico es igual a 1, ya tenemos que I es igual a N, luego N es igual a I. Luego tenemos que U es igual a 1 menos I dividido entre L. Entonces esto lo sustituimos, que es U, lo sustituimos aquí y lo que tenemos es que nuestra ecuación de precios es P1 más mu, que multiplica precios esperados de F de ¿qué? De F de 1 menos I entre L, es una variable, esto es U, y dependía negativamente en el nivel general de precios. Negativo y de Z, lo vamos a poner así, y de Z, que no lo hemos tocado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para L constante, vamos a suponer que es constante, Z de momento constante, mu constante, lo que vamos a tener es una relación entre precios y nivel de producción. Entre precios y nivel de producción. ¿Y cuál va a ser? Va a ser una relación creciente. Va a ser una relación creciente, que es decir, que eso va a determinar la pendiente de la curva. ¿Por qué es creciente? Es decir, si I aumenta, ¿qué es lo que tenemos? Que la tasa, si I aumenta, a igualdad de todo lo demás, lo que tenemos es que esto es la tasa de paro. Esto es la tasa de paro, disminuye la tasa de paro. Se emplean más trabajadores y disminuye la tasa de paro por lo que hemos visto aquí. Si disminuye la tasa de paro, como esta es una relación negativa, aumenta el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque aumentan los salarios monetarios y directamente se ve aquí que aumentan el nivel general de precios en la misma proporción. Luego, por tanto, tenemos que nuestra curva de oferta agregada es I. Aquí tenemos precios, nivel general de precios, y entonces vamos a tener una curva creciente, que la voy a poner rectilínea. En general no será rectilínea, o sí, dependiendo de la función que pongamos. Una función creciente que tendrá más o menos pendiente dependiendo de los parámetros, que eso lo discutiremos más adelante. Y esto sería la oferta agregada. La oferta agregada, que va a depender de qué? Va a depender de todos estos parámetros, va a depender de precios de forma creciente y va a depender de todos estos parámetros Z y mu, y por supuesto va a depender de qué? Va a depender de los precios esperados. ¿Vale? De los precios esperados. Luego esta va a ser la curva de oferta agregada de nuestra economía. Si tenemos ¿cómo vamos a definir un punto de esta curva? ¿Cómo vamos a definir un punto de esta curva de largo plazo? Un punto de esta curva, pues lo mismo que lo definíamos cuando obteníamos la tasa natural de paro. Un punto de esta curva de largo plazo será aquel en el que las expectativas se cumplen, es decir, que los precios sean los mismos que había en el periodo anterior. Es decir, los precios, mejor dicho, la expectativa de precios sean los precios que hay hoy, P sub T, ¿vale? Entonces, P sub T, vamos a empezar a poner índices. Entonces, la expectativa de precios que hay hoy en T va a ser igual a los precios que hay hoy. Luego, por tanto, si aquí tenemos este nivel
que vamos a llamar IN, y esto es P en el instante T, si este es un punto de largo plazo, significa que este precio en el instante T es igual a la expectativa que tenían los agentes de precios de ese periodo, es decir, las expectativas se cumplen. Las expectativas se cumplen. Bien, pues para ese nivel de precios en donde las expectativas se cumplen, lo que vamos a tener es el nivel de producción natural o de pleno empleo, que también se llama, el nivel de producción natural o de largo plazo, y N de largo plazo o natural, el nivel de producción natural. Podría considerarse de pleno empleo en el sentido de que la tasa de paro es únicamente la tasa de largo plazo, que no se va a poder modificar si no se modifican los parámetros que hemos visto antes, ¿vale? Luego, esta va a ser la curva de oferta. Una forma de formación de expectativas, valga la redundancia, es la siguiente. Es decir, vamos a suponer que las expectativas luego las cambiaremos, las podremos cambiar y veremos lo que significa eso. Una forma de las expectativas de precio, podemos decir, para el periodo T, va a ser igual a los precios reales que hubo en el periodo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser la regla de formación. Esta es la regla de formación de expectativas. ¿Vale? Luego, nuestra curva de oferta, que es la que tenemos aquí, esta ecuación se va a convertir en que P en el instante T, los precios que haya en el instante T, va a ser igual a 1 más el margen por F de 1i entre L, Z y de las expectativas, multiplicando, pero las expectativas van a ser P de T menos 1, los precios reales que hubo en el periodo anterior. Y esta va a ser nuestra curva de oferta, ya con esas expectativas que en principio son adaptativas, pero que podemos cambiar. Cambiaremos más adelante. Bien, pues entonces ya hemos definido la curva de oferta. La demanda agregada va a ser la demanda que hemos visto. Este es el bloque de oferta y vamos a tener el bloque de demanda. El bloque de demanda es la demanda que hemos visto en vídeos anteriores. Según el modelo IS-LM, la demanda agregada, la definíamos, la demanda agregada a partir del modelo IS-LM. Entonces la definíamos en el plano precios demanda agregada. La demanda va a ser luego igual a la oferta en equilibrio. La definíamos como ¿qué? La definíamos y era igual a un parámetro beta, que llamamos beta, que es el multiplicador de la política fiscal, beta, o vamos a llamarlo B por unos componentes autónomos, en donde aquí estaba el gasto público, las transferencias dadas, etcétera, y un nivel de impuestos, ¿vale? De recaudación impositiva o del tipo impositivo correspondiente si es que lo explicitamos, más un multiplicador gamma, que era el multiplicador de la política monetaria, multiplicado por M entre P, siendo M la oferta monetaria, que estaba dada exógena, determinada por el Banco Central a través de la base monetaria y del multiplicador monetario. Y lo que teníamos, por tanto, es que si esto estaba dado, una política fiscal estaba dado, y aquí tenemos los parámetros, que era el multiplicador de la política fiscal y el multiplicador de la política monetaria, lo que tenemos es una relación inversa entre los precios y el gasto nacional de equilibrio. ¿De equilibrio qué? ¿Por qué es de equilibrio? Porque equilibraba el mercado de bienes y el mercado de dinero.
el mercado de bienes y del mercado de dinero a través del proceso ISLM, del modelo ISLM. Hay un vídeo en donde se explica todo esto. Entonces, lo que tenemos es que nuestra demanda agregada es algo así, lo vamos a dibujar en verde. Entonces sería, la demanda agregada sería, no, en verde no está aquí, a ver, sería algo así. Entonces esta demanda agregada de A está dada para unos componentes autónomos de la demanda, es decir, una política fiscal, si queréis, y está dada para una oferta monetaria nominal en un momento dado. De tal forma que si hay una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva, lo que teníamos era un desplazamiento de la demanda agregada hacia la derecha. Es decir, una expansión monetaria o una expansión fiscal, expansión monetaria o fiscal, lo que hacía era desplazar hacia la derecha la curva de demanda agregada, y una contracción monetaria o una contracción fiscal, una política monetaria contractiva o una política fiscal contractiva, desplazaba hacia la izquierda la curva de demanda agregada. Bien, pues con esto tenemos, con esta función de demanda agregada y con lo que hemos visto de la oferta agregada determinada en el mercado de trabajo, podemos ver una situación de equilibrio de largo plazo o una situación de equilibrio a corto. Tenemos, por tanto, nuestro modelo que viene determinado por nuestra oferta y por esta demanda agregada, y podemos ver una situación, podemos analizar una situación de corto plazo. ¿Y cómo va a ser una situación de corto plazo? Pues una situación de corto plazo es una situación en donde las expectativas no se cumplen. Bien, tenemos en el plano precios, oferta-demanda y nivel general de precios. Podemos tener aquí una demanda agregada, que depende de A y de lo que hemos dicho y de la oferta monetaria nominal, y podemos tener una oferta agregada, y bien, vamos a dibujarla mejor, una oferta agregada tal que así. Bien, tal que así. Entonces, podemos pensar en una situación en donde se da este equilibrio de corto plazo. Esta situación de equilibrio de corto plazo. Entonces tenemos I0 y nivel general de precios P sub 0. Entonces esta es la oferta agregada, que está dada para unas expectativas que van a depender de los precios en el periodo anterior. Unas expectativas de precios que son los precios reales que hubo en el periodo anterior. Si nosotros sabemos que la producción IN asociada a la tasa natural de desempleo es IN. Si tenemos aquí IN, que es el nivel de producción de largo plazo, que lo tenemos aquí, IN, evidentemente este punto de equilibrio E0 no es un punto de equilibrio de largo plazo, porque la economía se tendría que situar sobre esta vertical. El cruce de la oferta y la demanda se tendría que situar, como digo, sobre esa vertical. Bien, esto es un corto plazo que es el corto plazo 0. Entonces, ¿la economía se va a quedar ahí? No. Este modelo, esto es un sistema dinámico que nos va a llevar a una situación de producción de pleno empleo, una situación de equilibrio de largo plazo. Bien, vamos a ver dos periodos. Este sería la oferta, 2 o 3 periodos o 1.
Esta sería la oferta para el periodo t igual a 0. Por tanto, esta oferta no se va a quedar inmóvil a lo largo del tiempo, de tal forma que en el periodo siguiente esta oferta deberá pasar por este punto. ¿Por qué? Porque esta oferta pasará por este punto porque para las expectativas de precios que va a haber en el periodo 1, vamos a estar en T1, las expectativas de precio en T igual a 1 va a ser igual a la expectativa de precios, que va a haber en T igual a 1, va a ser igual a los precios que había en el periodo anterior, en el periodo 0, a los precios que había en el periodo 0. ¿Vale? Entonces, para esa expectativa de precios, si estamos en la situación de pleno empleo o de producción natural, en la economía este será un punto por donde pase la curva, ¿vale? Y así para todos y cada uno de los puntos tendremos que nuestra curva de oferta agregada será SA1. SA1 para esa expectativa de precios. Para esa expectativa de precios P sub 0. Por este punto, como digo, va a pasar. Va a pasar. Porque si los precios son iguales a los esperados, el nivel de producción necesariamente tiene que ser igual al de pleno empleo. Bien, pero el equilibrio no es este. El equilibrio va a ser este. En este nivel de producción 1. Si lo hacemos así sucesivamente, lo que vamos a llegar es a la situación en donde la curva de oferta se va a desplazar hasta el punto de corte con la demanda agregada y al nivel de producción natural. Esta será la situación de P sub n o de largo plazo. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que los precios en el periodo T son iguales a la expectativa de precios, que es igual a P de T menos 1. Los precios no se mueven. Si no se mueven los precios, lo que tendríamos aquí que es despejando si esto es igual a esto, P sub T es igual a P sub T menos 1, despejando de aquí tendríamos I sub N, que es justamente lo que tenemos. ¿Vale? Entonces, esta sería la situación de equilibrio a largo plazo. Bien, ¿qué ha ocurrido aquí? Bien, si partimos de una situación de I0 de corto plazo, I0 mayor que la producción natural o de largo plazo, lo que vamos a tener es que U va a estar por debajo, la tasa natural, U en 0, la tasa de paro, de desempleo a corto plazo, va a estar por debajo de la tasa natural de paro, de U de N. ¿Vale? Porque el nivel de producción es superior, luego la tasa de paro tiene que ser inferior, por todo lo que hemos visto antes. Es decir, en ese corto plazo lo que tenemos es que la tasa de desempleo, la tasa de paro es inferior, que es lo que veíamos aquí. Aquí, si partíamos de esta situación podríamos tener una situación como esta. Si las expectativas de precios no se cumplen, podríamos tener una situación en donde U de 0 sea menor que U de N, ¿vale? Entonces, esa sería una situación de corto plazo. Si eso es una situación de corto plazo, U0 es menor que U de N, lo que tenemos es que hay sobreempleo de alguna forma, porque la producción está por encima de la natural de largo plazo. Entonces, lo que tenemos es que hay una negociación salarial poderosa por parte de los trabajadores, aumentan salarios monetarios y, dado un margen empresarial y el resto de variables, aumentan precios y es lo que vemos por aquí. La economía se va desplazando por aquí hasta la situación de largo plazo. La situación N de largo plazo. ¿Vale? Es lo que vemos por aquí. Entonces, aumenta el nivel de precios y nos vamos desplazando a lo largo, periodo a periodo, de la demanda agregada. Y por expectativas, la oferta agregada
se desplaza hacia la izquierda. Periodo a periodo, ¿no? Entonces aumenta el nivel general de precios. Si aumenta el nivel general de precios, lo que tenemos es que la oferta monetaria nominal está dada, porque esto está dado por una oferta monetaria nominal y nos estamos moviendo por la demanda agregada, a lo largo de la demanda agregada. La oferta monetaria está dada, pero el nivel de precios está creciendo, y luego la oferta monetaria en términos reales está disminuyendo. Está disminuyendo la oferta monetaria en términos reales. Si la oferta monetaria en términos reales está disminuyendo, lo que hay es una presión a los tipos de interés en el mercado de dinero. Y esa presión, claro, porque hay una menor oferta y por tanto el precio del dinero en términos keynesianos aumenta ante esa escasez de oferta monetaria. Entonces aumenta el tipo de interés y va disminuyendo la inversión, porque la inversión depende negativamente del tipo de interés. A mayor tipo de interés, el coste de financiación es mayor y por tanto la inversión disminuye. Disminuye el nivel de renta y demanda hasta IN. Hasta IN. Por tanto, se produce de E0 a EN, el punto N final. Lo que tenemos es una caída en el nivel de producción hasta IN. Tenemos un aumento de U hasta UN, ¿vale? Porque disminuye la inversión a nivel de producción y aquí aumenta U, periodo a periodo. Hasta UN disminuye la inversión, la oferta monetaria en términos reales cae, porque aumenta el nivel general de precios, el nivel general de precios sube, los salarios monetarios suben, estamos en una situación de sobreempleo, la economía se recalienta, aumenta tanto precios como salarios, pero ¿en qué proporción aumentan los precios? En un margen. Luego la proporción, el incremento de precios relativo, que se pone así, que sería el incremento de precios absoluto entre precios, eso sería un porcentaje, un tanto por uno, va a ser el mismo que el incremento de salarios monetarios, porque uno no es más que un factor del otro, un margen del otro. Entonces, si esto crece en la misma proporción, salarios, esto es W. Si salarios y precios crecen en la misma proporción, salarios monetarios y precios, lo que tenemos es que el salario real se mantiene constante. Por supuesto, como disminuye I, va disminuyendo el nivel de consumo. Aparte de la inversión, disminuye el consumo porque el consumo depende de la renta disponible. La renta disponible depende de la renta y de los impuestos no se tocan y por tanto la renta disponible cae porque cae la renta y cae el consumo. O sea que la caída del consumo y la caída de la inversión es lo que cae la producción total y la renta hasta el nivel de pleno empleo o tasa natural de paro. Por tanto, este punto que tenemos aquí podría ser un punto evidentemente de el resultado de una política fiscal o monetaria expansiva. Luego, en el corto plazo, sí que parece haber efectos, sí que hay efectos sobre la economía, sobre las variables reales, pero a largo plazo la economía por sí sola, tiende, ese sistema dinámico nos lleva a la situación de tasa natural y producción natural o de pleno empleo. Luego, a corto plazo sí que puede haber efectos de las políticas, que en un próximo vídeo analizaremos, pero a largo plazo sí que no va a haber. Y esos efectos, incluso esos efectos a corto plazo pueden ser muy pequeños si la formación de expectativas de precios las cambiamos. Si los agentes tienen una formación de expectativas de precios muy precisa, los efectos a corto plazo tampoco son apreciables. Siempre nos estaríamos moviendo a lo largo de esta curva, de esta vertical. Estaríamos siempre en un largo plazo. Es decir, las políticas no tendrían efectos, no serían efectivas.
Pero bueno, eso lo veremos en el próximo, los siguientes vídeos. Muy bien, pues esto es lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pega, podéis hacérmela llegar a través del canal. Y si os ha gustado el vídeo, podéis dar un like, que se agradece muchísimo. Y si no os habéis suscrito todavía al canal, o este es el primer vídeo en el que descubrís el canal, os invito a que os suscribáis a él, porque este, a partir de ese momento, será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.